Éxitos, esa señal que llega desde Caracas a través de 99.9 y hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, llegamos al país y al planeta a través de Mundo UR y de nuestras aplicaciones en video. Hoy es día martes, significa que es día de primer sueldo y tenemos como invitado a un extraordinario actor, director, dramaturgo, periodista, profesor universitario y vamos a conocer el primer sueldo de Javier Vidal. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y Javier Vidal. Javier, qué bueno recibirte en el estudio. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Complacidos todos. Javier, la primera vez que tuviste dinero en tus manos, ¿de quién vino? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, la primera vez fue muy informal, ¿no? Claro. Tendría yo unos 11 años, yo vivía en la avenida principal de La Cardota y se creó por Navidad un grupo de aguinaldos. Y yo, nada de que sé de música, pero como eran todos los muchachitos, los amiguitos, entonces me agarraron la charrasca. La charrasca era un pedazo de palo con unas chapas aplastadas y un clavo, y yo chan, ¿no? Claro. Y bueno, claro, pues cantábamos, íbamos de apartamento, quinta en quinta, y entonces había una del grupo que tenía una bolsita y pasaba el sombrero. Claro. Y claro, al final de toda esta jornada, que sería ya a finales de diciembre, pues nos repartimos y creo que me tocó como unos 30 bolívares por ahí. ¿Y en qué se invirtió ese dineral? Bueno, sí. Creo que algo me compraría por Navidad. O lo más seguro que también se lo dejé a mamá para decir, mira mamá, aquí está. Aquí está mi aporte. Sí. Y una formal es por supuesto cuando ya termino bachillerato y trabajo como office boy del First National City Bank allá en Chacao, entonces tenía 500 bolívares era el sueldo mensual, ¿no? Que bueno, que si lo quieres hacer el cambio de lo que significa ahora, sería un 0,00000. Pero para aquel entonces había que pensar que 500 bolívares era pues algo más de 100 dólares. Claro, otro 30. ¿no? Y al mes, porque había el contrato colectivo, me lo subieron 50 bolívares más luego. Entonces ya era un poquito más, ¿no? Y ahí sí que recuerdo que lo primero, como era un banco, era todo formal, lo primero que gasté en eso fue en comprar un flug, las corbatas, donde me dio por comprar una corbata quincenalmente, porque la cuestión eran las corbatas, ¿no? Había una obsesión ahí entre los banqueros. Menos mal que nada más duré no llegó al año de esto, porque claro, esa cuestión de que mis padres, como sus primos eran unos exitosos contadores, ellos decían que, ¿por qué no estudias contaduría? Mira a los primos, que yo los llamaba tíos porque eran mayores, ¿no? Y claro, yo me metí a estudiar esto de contaduría, pero nada que ver, es decir, no servía. Pasé, de todas maneras terminé el curso, ¿no? Y de aquí está el diploma de tenedor de libros, pero opté por comunicación social, que eso ya lo he hablado muchas veces. Claro. ¿Qué te enseñó ese año de Office Boy? ¿Qué te enseñó el recibir dinero por tu trabajo? Sí, bueno, en primer lugar la disciplina, ¿no? Una disciplina que uno la traslada del colegio al trabajo, es decir, levantarse, es decir, desayunarse, es decir, asearse, vestirse, agarrar. Habían por puestos, porque era el por puestos, eran unos carritos ahí que uno agarraba, un realito, con real te llevaba hasta Chaco. Yo vivía en California Norte, y el trato con las personas, ¿no? Es decir, yo, aunque no lo crean, yo era una persona muy tímida, ¿no? Entonces, claro, el primer encuentro de tratar con las personas era muy difícil. Y después, esa cosa que pasa entre las normativas que te daban, que tenías que hacer, y después los altos gerentes que te mandaban a hacer cosas por debajo de las normativas. Entonces uno se encontraba con ese dilema, es decir, sigo la normativa y le digo no al alto gerente que me manda a comprar un Donald's con un café del otro y no acá. Entonces, esa es una cosa que comencé a darme cuenta, que en el trabajo hay que tener una mano derecha siguiendo las normas, pero una mano izquierda para que la cosa fluya. Me llama la atención que digas, era tímido. ¿Por qué eras? Ya no lo eres, creo lo que manejas. Sí, la timidez es una condición psicológica. Sí, ¿no? sí, por eso me llama la atención. Tímido, lo que pasa es que creo que la profesión de la actuación me ha ayudado muchísimo
a superarlo. A veces creo que sobrepaso la actuación sobre la timidez, pero aún me pasa que si entro a un ambiente que no conozco, pues entonces me repliego, es decir, suelo observar, no tengo por qué hacer preguntas, es decir, no soy, ¡epa! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿No te acuerdas de mí? Claro, con el tiempo ha pasado que en Caracas, en Venezuela, claro, Javier Vidal, ¿no? Es decir, Sí, hay claro. esa cosa, Javier Vidal, las telenovelas, ¿no? Que me extraña que aún me digan las telenovelas, digo, pero si hace 15 años que ya no hago telenovelas o más. Claro. Pero claro, toda esta cosa de la repetición o la que queda aún Sí. en... Pero sí, la timidez aún, eso forma parte. Además de charrasquero y de office boy, ¿algún otro trabajo, oficio que hayas ejercido lejos, apartado de la actuación, Javier? Ujú. No, después de que salí de esto, como entré a comunicación social Claro, de la Católica, claro. mis padres eso no lo vieron, mis padres eran muy, muy, muy humildes, es decir, ellos no tenemos para pagarte. Entonces, claro, yo tenía que seguir trabajando, porque yo entré a trabajar también porque papá dijo, hay que ayudar, ¿no? La familia catalana, hay que ayudar, porque aquí... Entonces, entré por medio, ya estaba estudiando segundo año, por medio del padre Ibáñez, que en gloria esté. Tú estudiaste en la Central. No, en la Católica Santa Rosa yo. Ah, en la Sí. Central. Entonces el padre me recomendó y entré en educación de adultos en la sección de radio, como locutor. Y ahí comencé yo a trabajar y ahí también pues percibía Claro. para poder trabajar, ¿no? Y bueno, porque en segundo año de la Católica, cuando uno cursaba ya segundo año, que era radiodifusión, ya en el tercer año venían unos empleados, unos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones y nos hacían el examen, El examen ahí mismo. Para el certificado de Para el locución. certificado ¿cierto? de locución, Claro, y claro. eso, claro, era casi, si llegaban casi todos pasaban, porque claro, ya teníamos esa formación, la Católica nos formaba muy bien, y claro, eso me dio también, al entrar a educación de adultos, de que después terminé siendo yo preparador de radio en comunicación social y después 25 años como profesor de radiodifusión en la Católica. Javier Vidal, nuestro invitado el día de hoy. Como periodista ejerciste en el Universal, de la mano de Sofía, además, Sofía, de sí, Sofía sí, Inver. de ¿Qué Sofía recuerdas Inver. de aquel tiempo? No, bueno, el primer día, un gran llanto. Lloré. A ver, ¿por qué? Sofía, en primer lugar, claro, yo estudié audiovisual, ¿no? Ahí la mención audiovisual era porque escogías la tesis, entonces te ibas por audiovisual, no era una cosa estructurada, pero no la de impresos, que tenían unas normativas. Entonces, claro, pasa esa cosa, uno se gradúa y al final queda como en el aire. Y me entero de que Sofía necesitaba y voy allá, y era el único. Era Sofía y yo. Y entonces, claro, Sofía me dice, bien, aquí vas a entrevistar a vas a entrevistar a este violinista que está, no sé qué. Y me manda 3 entrevistas en la mañana y tenía que entregar, porque como trabajábamos en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo, no estábamos en la torre, sede, claro. no estábamos en la torre, sino tenía que entregar antes, a 12, a la 1 de la tarde había que entregar, ¿no? Cuando lo normal para esa época, que era a las 3, las 4 de la tarde que habían que entregar, ¿no? Entonces tenemos... Y claro, pues sin experiencia, entonces yo me voy a entrevistar a uno, después me voy y agarro el otro. Y después, y claro, llegaron la una, y yo no tengo nada escrito, ¿no? Y tenía que cerrar. Y yo recuerdo que llego a la oficina nuevamente, era la una, Sofía me estaba esperando, así, pero normal. Y yo, pero de verdad, se me salió, yo no sirvo para esto, Sofía. Yo lamento mucho, no puedo, mira, aquí está la entrevista, pero no puedo. Me dice, tranquilo, ya las páginas de mañana ya están listas, ya las resolví yo, siéntate y escribe. Y entonces, bueno, me sentó como una Yiddish mama, es decir, fue una Yiddish mama conmigo. Entonces, siéntate y escribe. Bueno, me puse a escribir, pasé toda la tarde ahí y bueno, ya adelanté incluso entrevistas para otra, ¿no? Fue una gran maestra realmente, una gran maestra, es decir, porque me ayudó a una línea de la comunicación social que yo no lo había desarrollado para nada en la universidad, porque yo estaba hacía cine, hacía radio, esa parte de las audiovisuales que, en cambio, el mundo del impreso, es decir, de cómo escribir, de cómo redactar, de cómo corregir,
de cómo hay que llevarlo para el linotipo y todo esto, porque aún existía el plomo, ¿no? Toda esta cuestión del plomo. Cuando fui a los sótanos de la torre, digo, esto es otro mundo, ¿no? Que desaparecido, por cierto. Sí. Javier Vidal, nuestro invitado del día de hoy en El Primer Sueldo. Javier, ¿y sientes que habrías querido hacer más en el periodismo o sientes que, bueno, tuviste otra forma de expresar esa inquietud a través del teatro, de la dramaturgia? Sí, yo creo que sí, porque yo creo que no estaba hecho yo para este tipo de periodismo, el periodismo siento que muchos otros periodistas eran mejor que yo, y siento que en el trabajo de la radio, que nunca me retiré de él, es decir, yo aún tengo un programa semanal con Julie, ¿no? Y en la actuación, que es pues una forma de comunicación, es decir, siempre he dicho que yo entré a comunicación social porque había una materia que se llamaba teatro, y entré por eso, porque había teatro, porque no había otro sitio donde estudiar en mi época, ¿no? Y creo que el trabajo de comunicador, aún sigo siendo, soy un comunicador, Sí, es decir, sin duda. siento que comunico, es decir, escribo drama, dirijo y actúo, y nunca he dejado de estar. Este año ya celebro 50 años sobre las tablas, que no es cualquier, es medio siglo. Ya no me quedan mucho por delante, ¿no? Es decir, y pues palmo a palmo he seguido pues las huellas de un comunicador. Y creo que a mí me dolió mucho cuando retiraron de comunicación social de la Católica como materia, creo que ahora está como lectiva, porque es muy importante para un comunicador el saber de teatro, no solamente las obras de teatro, sino saber cómo uno tiene que construir un personaje, porque tú eres un animador, tú eres un locutor, y tú eres Román, pero tú tienes que construirte también un personaje público para hacerlo. Y eso creo que es muy importante para un comunicador. Es verdad. La oratoria, es decir, cómo hablar en público. La expresión corporal también, si estás sobre todo en televisión. Porque tienes que persuadir, tienes que manipular de alguna manera. El comunicador también tiene eso. Y claro, tiene la comunicación es tan preciosa porque tiene los dos extremos. Estoy entre comunicadores, ¿no? Tiene la parte donde es la objetividad, la veracidad, y después el otro extremo donde es la ficción, ¿no? Donde entra también la publicidad. ¿No? Donde entra toda la manipulación, la persuasión, ¿no? Y también pues todo esto de la comunicación, el teatro, el cine, ¿no? Estamos hablando de comunicadores. Javier Vidal, nuestro invitado Javier, en la actuación, ¿recuerdas el primer pago o ese primer pinino en la actuación fue gratuito? No, fue y porque me llamaron, fíjate tú, yo ya escribía sobre teatro en la revista Suma, la revista Resumen de Olavarría. Sí, Jorge Olavarría, exacto, de Olavarría, iba a decir Olavarrieta, no, Jorge Olavarría, ¿no? Y entonces me llamaron el grupo escénico del Centro Catalán y me dijeron, queremos que te encargues del grupo joven. Es decir, yo digo, bueno, pero es que estoy estudiando. Y dice, no, pero tenemos un pago, tal. Y entonces, bueno, me sentí como un profesional, ¿no? Y después, cuando ya me llamó José Gabriel Núñez e Ibrahim Guerra, que son los que me apoyaron realmente para entrar en el teatro, propiamente dicho, incluso la televisión, cuando hice El pez dorado de los peces del acuario, ya estamos hablando del 73-74. Sí. Por eso son 50 años. Ahora, con aquel teatrillo de la infancia no hiciste dinero. No, con ese no hiciste, no hubo presentación pagada. No. Eso era la avenida principal de la Carlota, que aún existe y aún están, creo que, los banquitos, ¿no? A veces paso por ahí y el edificio Capri donde yo vivía aún está en pie. Hay como una, ¿cómo se llama? Una pizzería, ¿no? En mi época pues estaba una sastrería, una barbería, una librería, era una cosa, porque la avenida principal de la Carlota, no sé si esta desviación funciona. Por favor. Era una zona donde los venezolanos eran las excepciones, ¿no? Es decir, eran una colonia italiana, mallorquina, no sé por qué, porque había un señor Compañ que comenzó a construir edificios y eran mallorquines, que es una línea también catalana, catalanes, madrileños, es decir, portugueses, por supuesto, pero venezolanos, tanto así que había una vecina y la llamamos la venezolana. Ay, mira, ahí está la venezolana, vino, claro. ¿No? O sea, porque éramos hijos de... Eran todos. Y claro, pues era la forma de vivir ahí, pues era muy en la calle. Yo era un niño de la calle, es decir, yo me la pasaba, vivía en la planta baja, los amiguitos me tocaban,
la ventana y salíamos y nos la pasábamos en la avenida principal, que era como un bulevar que aún existe. Y en el fondo estaba la casona donde vivía, nosotros decíamos, vive la vieja, una millonaria que tiene 7 criados en la casa, ¿no? Eso es lo que nos armábamos nosotros, y era una cosa bastante tenebrosa, ¿no? Hasta que lo tomó León y hizo lo que, lo que actualmente conocemos como la casona, porque así se llamaba, la casona. Ahora Aquiles Nazoa. Ah, verdad. Ahora Aquiles Nazoa. Que dicen que está muy bien, por cierto. Bueno, Ricardo, estuviste ahí. Me gustaría. Estuviste en la casona hace poco. Bueno, el domingo estuviste ahí. La viste muy bien, además. Hay como gira, ¿verdad? Una guías. Exacto. Javier Vidal, nuestro invitado. Javier, si hablamos de Primer Sueldo y hablamos de teatro, pues habrás tenido, y es la forma, digamos, contemporánea de hacerlo, habrás tenido que lidiar también, como dramaturgo, con la producción. Es decir, tienes que manejar también las finanzas de las obras que presentas, ¿no? Sí, bueno. Sí, o delegas eso en alguien. Bueno, no, estábamos, bueno. Sí, el binomio Restifo Vidal, ¿no? Es decir, claro, creo que lo maneja más por Julie, supuesto, ¿no? Julie, pero sí cuando, por fin, porque pertenecíamos al grupo, el grupo que nosotros fundamos un grupo de vanguardia, gente joven, después el grupo Teja, pero eso lo manejaba más la familia Escalona, José Simón Escalona, etcétera. Pero cuando nosotros ya creamos J Creativa, pues entonces ya hacíamos producciones nosotros. Entonces, claro, ya tenemos que manejar activos, pasivos, debe haber, es decir, contratar, es decir, sacar cálculo, hacer presupuesto, todo eso lo hemos tenido, es decir, pagar a nuestros trabajadores, a nuestros actores, ¿no? Que paga mejor televisión, paga mejor el cine, paga mejor el teatro, la televisión, ¿no? La televisión, por supuesto. La televisión es lo que más, es decir, he construido mi nido y mi familia, pues, gracias a la televisión. Incluso la década de los 80, los 90, pues, muchas de los trabajos de producción que hacíamos por teatro era porque invertíamos con nuestro trabajo de televisión. Claro, en este siglo XXI, el teatro independiente pues me dio unas entradas que yo no las desconocía, que es los derechos de autor al ser dramaturgo, que antes pues como era subvencionado, como había la ayuda del Estado, que es un deber y un derecho que nosotros teníamos que pedir, pues no entraba mucha, no eran muchas las entradas. Pero ahora en este siglo, pues sí que hay oportunidades. Incluso hay posibilidades de que hay ciertas obras de teatro que según cómo las hagas, es decir, con poco elenco, con elencos mediáticos, que pues trabajas y tienes buena entrada. ¿Por qué te hago esa exposición? Porque es que ahora no hay televisión, ahora no hacemos televisión, yo no estoy haciendo televisión. ¿Y de qué vivo? Pues vivo del teatro, que no es fácil, ¿no? Y claro, pues tenemos que trabajar mucho, ¿no? Comentaba yo también entre amigos, y digo, yo siento ahora que tengo 70 años y estoy trabajando más que cuando tenía 30 o 25, ¿no? Cuando tiene 30 dice, bueno, cuando llega a esta edad ya me retiro, ¿no? Sí. Que eso es lo que las tonterías que uno dice a los 30 años, ¿no? Pero porque uno tampoco no se retira, uno se retira cuando ya se te funde el cerebro o se te funde otra parte del cuerpo, ¿no? Javier Vidal con nosotros. Javier, en el plano profesional o laboral, algún consejo que conserves aún hoy de un colega, de un profesor, de un familiar, de un compañero? Mis maestros, creo que de alguna manera con su obra, ¿no? Que fue la que recibí. Es decir, Marco Reyes Andrade en la universidad, Hugo Libe en el teatro, junto con otros maestros que uno los tiene muy cercanos, como fue Isaac Chocrón, que es el que más me ayudó. Y para que veas, uno dice que tienes la línea a veces de escribir como Chocrón, pero más me ayudó Chocrón a cómo crear un grupo, cómo conseguir dinero. Acuérdate que judío y economista soy una cosa maravillosa, ¿no? Es decir, y él me decía, hay que hacer esto, tienes que realizar eso, tienes que ir a ciertos eventos, tienes que sonreírle a todo el mundo. Es decir, esas cosas que creo que funcionan ahora, después de muchos años, uno las está llevando a cabo, ¿no? El maestro Isaac Chocrón. Y más allá de tu ejemplo, ¿cuál sientes que es ese consejo que has dado en herencia a tus propios hijos que también están en el medio? Sí, yo creo que hablo con a veces con los actores jóvenes, los discípulos que uno habla de la ética.
individual que tiene uno. Los artistas tenemos nuestra ética, cada uno. La ética es personal, esa ética públicas no existen, ¿no? Pero también distinguirla de la deontología, es decir, eres un profesional y tienes que cumplir con el trabajo. Es decir, el trabajo del actor no es un trabajo de bohemios, no es un trabajo de francachela, de relajo, no, es un trabajo casi como la de una monja, como la de un enfermero, de un doctor, es decir, muy sacrificado y te debes realmente a un público. Sí. Es el trabajo del actor, del artista, eso se lo digo a cada momento, es un trabajo de servicio. Y mientras la gente va los viernes, los sábados y los domingos a entretenerse, a divertirse, a confrontar, es decir, tú vas a trabajar para ellos, por eso eres un servidor. Eso es lo que más les entrego a mis discípulos. Qué bonita forma de asumir el oficio. Javier, para terminar ahora mismo, ¿qué tienes en cartelera tú, Julie, tus hijos? ¿Qué tienes? Siempre tienen algo. Sí, creo que es la semana que viene, ¿no? El 22 y 23. Me llamo José Manuel Suárez para participar en una nueva línea de producción de Relatos Borrachos. Okay. Es un espectáculo que ya rueda años, ¿no? Y en esta oportunidad estoy con Tania Sarabia y con Claudia Lagata y lo vamos a presentar. Es un espectáculo que va para la provincia más que nada, pero vamos a estar 2 días en el BOD, 22 y 23, allá a las 5 de la tarde. Pero hay antes de cerrar, hay una obra de teatro que acabo de escribir, que estoy muy, muy contento, se llama A Beirut con Amor, ¿no? Que es sobre la migración libanesa en Venezuela, ¿no? Y es decir, entra también la imagen, la figura de San Charbel, que es un santo muy milagroso para los católicos maronitas, porque es esa que claro, uno habla de la migración española, los gallegos, españoles, italianos, los portugueses, pero los libaneses son también una gran migración, que pasa que a lo mejor es más calladita o más, se ha mimetizado mucho más, se distingue muy, salvo que escuchas un apellido, puedes distinguirlo, ¿no? Y claro, como han estado dentro del mundo del comercio, del mercado, ¿no? Es decir, de la banca. También no están los dados ahí en la banca, ¿no? Es decir, creo que es un espectáculo muy bello, eso va para mayo, lo van a hacer Julie, que hace una profesora libanesa que viene a Venezuela a los 20 años por la guerra del 75, la guerra que duró 15 años en el Líbano, que destrozó Beirut, ¿no? Y un muchacho, comunicador social, que quiere estudiar árabe porque dice que quiere ir allá a ser corresponsal. Esa es la primicia. Hay algunas trampas dramatúrgicas, pero ya mandaré a alguien para que te hable de esa pieza. Pero de eso es dentro de un mes. Qué bien, Javier. 1.000.000 de gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por la invitación. Muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Qué rica conversación. Javier Vidal con nosotros. Como saben, es actor, director, dramaturgo. @soy Javier Vidal Pradas en Instagram, en Twitter, @Javier Vidal P al final. Son las 8:37.